Nosotros hemos estado hablando en estas últimas semanas de un aspecto que para Dios es importante y que Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, se dedica de manera muy específica para hablar de una realidad. Él habla de una lucha. Y habla de una lucha no como la lucha que se está viendo hoy día en el mundo entre Ucrania, Rusia, Irán, Israel, el Líbano, esa lucha que se ve concreta y real, pero Pablo habla de una lucha espiritual, una lucha que nosotros no la vemos prendiendo las noticias, aunque sí la vemos, ¿eh? Porque si uno prende la televisión y ve las noticias, ve la guerra y las bombas y los drones, esa guerra, y uno dice, wow, pero también uno puede ver a través de la televisión esta lucha espiritual. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual habla de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y quien está en el reino de las tinieblas lo que busca, y Jesucristo habla claramente de eso, que Él vino a destruir. La Biblia enseña, el diablo quiere destruir la vida de las personas. Él quiere quebrar la familia. Él quiere pervertir a los niños. Él quiere alejar a la gente de la fuente de vida que es Dios mismo. Entonces, en esta lucha que es espiritual, el apóstol Pablo enseña claramente cómo enfrentar esta lucha a quienes creen. Pero existe la lucha, es real. Hay un conflicto que es espiritual, es invisible, pero es palpable. Y frente a eso, el apóstol Pablo en Efesios, como hemos estado viendo en esta carta que él le escribió a un grupo de creyentes en Éfeso, habla de que Dios en esta lucha que es real y que existe, le ha dado a los que creen armas para enfrentarla. Habla de una armadura espiritual. Toma la imagen de un soldado para hablar de un principio espiritual. Hay una lucha. Y nosotros hemos estado viendo que la lucha se da en distintos ámbitos de nuestra vida. Se da a nivel de nuestros pensamientos. La mente es un campo de batalla. ¿Cuántos pensamientos hay en nuestra vida? ¿Cuántos pensamientos hay que nos llevan en un momento o hacia arriba o nos llevan hacia abajo? Pensamientos que están, y nosotros tenemos que entender que eso tenemos que abordarlo no con buenas intenciones, sino que tenemos que enfrentarlo con lo que Dios habla, con las armas que Él ha dado. Veíamos cómo Jesucristo enfrentó a este enemigo que vino a acecharlo. Y ese enemigo dice claramente en la Biblia que es el diablo. Quien más habla del diablo es Jesucristo. No es un personaje mitológico, es real. Y Jesucristo lo enfrentó con la palabra. Escrito está. La importancia de conocer lo que está escrito para enfrentar esta lucha. Porque cuando yo recibo esa palabra me llena de fe. Y la fe me lleva a confiar en Dios. Y cuando viene el temor, o cuando viene el afán, o cuando viene la angustia por circunstancias o por momentos que se generan sin esperarlo, nosotros tenemos de qué echar mano. La fe en quién es fiel. Dios es fiel a todo aquel que pone su confianza en Él. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestros pensamientos y enfrentarlo de esa manera. Tenemos que estar llenos de lo que es de Él. Armas espirituales. Y vamos a leer estas armas que las hemos visto para ir abordando lo que Pablo también hace referencia dentro de esta lucha espiritual y que es también poderoso. Dice en Efesios 6,
Desde el versículo 13 vamos a leer qué es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Pablo dice a los que creen y que entienden que hay una lucha. Y un paréntesis antes de que lo leamos. Es importante entender que hay una lucha. Porque si no hay ese entendimiento, vamos a ser presa fácil de ser debilitado, de ser desalentado, de ser destruido. Porque eso es lo que busca el enemigo, que dice la palabra, dice el enemigo de nuestra alma. El apóstol Pablo dice, desde el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén firmes, pues, y ceñidos vuestros lomos con la verdad. El soldado se afirmaba y lo primero que se afirmaba, su túnica que llevaba era con un cinturón. Y acá Pablo toma esa imagen del cinturón y lo lleva a que es la verdad. Lo importante de vivir con la verdad. Pero lo importante es qué verdad. Porque hay mucha gente que dice, mira, yo creo que la verdad es esta. O yo pienso que la verdad para esto es esto. Lo importante es conocer la verdad. Y Jesucristo dice, yo soy la verdad. Necesitamos conocer lo que Él dice que es verdad. Estar firmes vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, de proteger. Habla de proteger lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestro corazón. Porque nuestro corazón y nuestra alma son asaeteados constantemente por pensamientos. No, tú no eres capaz de. No, tú no vas a poder. Y eso me van debilitando en mi alma. Mis emociones son cambiadas constantemente. Pero Dios quiere que seamos guardados en nuestras emociones. Él quiere proteger. Y nuestras emociones son constantemente afectadas. Entonces Pablo está haciendo una referencia a cubrirnos completamente. Y esto, él continúa, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo que significa el estar dispuesto, el estar preparado en el día a día, para enfrentar el día a día con el Evangelio, con las buenas nuevas, primeramente para mí. Y las buenas nuevas es, primero para mí, no estoy solo. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Ahí está la promesa. Esa promesa necesito creerla en mi corazón, entenderla en mis pensamientos, y eso me va a dar fe. Y cuando vengan situaciones que me llevan a debilitarme y decirme, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo me voy a salvar en medio de esta situación? Es ahí donde tiene que levantarse la fe en Él. La confianza en que Él va a tener cuidado de nosotros. Él dice que tiene cuidado de lo suyo. Esa es una verdad. Y esa verdad, a veces nuestros pensamientos nos llevan a dudar porque viene la situación difícil. Pero Dios dice que van a haber situaciones difíciles. Necesitamos estar con todo aquello que Dios ha puesto. La verdad, el Evangelio, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo lanza pensamientos. Y normalmente son pensamientos que son de incredulidad, de no creer. Pensamientos de temor. Pensamientos de desánimo. Pensamientos de culpabilidad. Pensamientos de sentirse incapaz. Pensamientos de que nadie me considera. Pensamientos que me van deprimiendo. Pensamientos que me van socavando. Por eso es importante conocer sus palabras, llenarme de sus palabras, de la verdad, creerla. Ahí está la fe. Toda esta armadura funciona unida. No es que es una sola la que funciona, están en constante participación.
Y tomad el yelmo. Hablaba de ponerse este casco, recibir lo que Dios ha provisto, la salvación, que es completa. La salvación de Él es completa para nosotros. Y que eso nos acompañe en el día a día. Si Él me ha salvado, ¿me va a dejar a la deriva? Y ahí es donde yo tengo que empezar a luchar y establecer la verdad. Que mis pensamientos no sean abrumados. Y tomad también la espada del Espíritu, la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha dejado para que con ella podamos pelear, poder resistir a este enemigo invisible. Eso es uno de los grandes problemas. Como es invisible, no le doy crédito o no me doy cuenta que me acecha. Pero Dios dice en su palabra que hay un enemigo y que dice que anda buscando, no que está esperando, dice que anda buscando como un león rugiente. ¿A quién devorar? ¿A quién dañar? ¿A quién destruir? Eso es la verdad. Pero nosotros no lo vemos físicamente, por eso a veces no captamos esta lucha y a veces somos debilitados. Pero el Señor, a los que creen, los llama a tomar lo que Dios ha dado, porque dice que las armas de Él son poderosas para los que creen. Y toda esta armadura a la que Pablo hace referencia lleva a cómo librar esta batalla. Y aquí en cómo librar esta batalla, entendiendo a alguien que se ha fortalecido en Dios, se ha dispuesto a tomar la armadura. Ahora, ¿cómo libro la batalla? Puedo estar fortalecido. Puedo tener esta armadura para enfrentar esta batalla. ¿Y cómo lo hago? Y Pablo lo lleva a continuación diciendo cómo vamos a librar esta batalla. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en medio de esta lucha. ¿Cómo enfrentar esta lucha? Si me estoy fortaleciendo en Dios, estoy tomando de lo que Él ha dado, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Pablo ocupa esta palabra, dice orando. Y este orando involucra los distintos aspectos, de alguna forma une y toma toda esta armadura. Orando, ¿qué significa orar? ¿Qué significa orar? Tener una comunicación con Dios. ¿Qué más? Hablar con Él. Y para tener una comunicación y para poder hablar, la oración involucra el acercarme a Él. Cuando yo quiero tener una comunicación con alguien, bueno, con el teléfono se hace a distancia, pero se entiende, pero igual me acerco al teléfono para poder hablar, porque si tengo el teléfono allá, imposible que me pueda comunicar con otra persona. Yo me acerco. Orando, la oración tiene que ver con, primeramente, acercarme a Dios. Acudir a Él para en medio del día a día enfrentar esta lucha. Y dice, orando en todo tiempo. Habla de estar constantemente teniendo presente el estar acudiendo a Dios. Y eso lo puedo hacer en distintos momentos del día. No es que yo tengo que ir a un lugar específico. Ahora es bueno tener un lugar específico donde uno puede estar tranquilo
para acudir a Dios y hablar con Él, pero yo lo puedo hacer en lo cotidiano. Puedo ir sentado en el coche y puedo ir hablando con Él, pero ¿me escuchará? En el coche es un poco frívolo. O sea, ¿Dios va a estar escuchándome cuando voy en el coche? ¡Claro que sí! Porque Dios está en todo lugar y cuando hay alguien que acude a Él, Él está ahí. Él está siempre. Cuando hay una emergencia, ¿le ha pasado a usted en alguna emergencia? Y si hay algo médico, emergencia, ¿qué hacemos? Hay que ir a la farmacia. Están todas cerradas. ¿A dónde vamos? El hospital. Está muy lejos. Dios está cerca. En medio de toda circunstancia. Ahí cuando Pablo dice orando en todo tiempo, es acudiendo a Dios en todo tiempo. Con toda oración. De todo tipo de oración. Oración que tiene que ver a lo mejor esa oración que es fervorosa. Cuando es tan grande lo que yo anhelo y necesito. O cuando es también una oración que es por agradecerle a Él. Puedo ir en el auto y le puedo ir agradeciendo. Gracias, Señor. Por mi familia. Oye, es importante orar por la familia. Es parte de la lucha. No la familia. Es parte de la lucha. Hombres son responsables frente a Dios de ser los que oran por su casa. Dios le ha dado al hombre esa responsabilidad y frente a Dios somos responsables de eso. Orar por su familia. Y esto no deja fuera a las mujeres. Mujeres unidas en sus casas con sus maridos, orar por su familia. Orar por sus hijos, eso es parte de la lucha. La oración no es algo débil, la oración no es algo que es así, que es variable. La oración, en el contexto que Pablo está hablando, la oración es un arma por medio de la cual se hace una lucha. ¿Por qué? Porque yo acudo a Dios, porque creo que Él es poderoso, y le pido a Dios que por favor en mi corazón Él venga e intervenga y Él pueda cambiar situaciones específicas, situaciones en las cuales puede haber un diagnóstico médico, situaciones que pueden ser terminales, pero la fe en el que es todopoderoso cuando está en una persona lo va a llevar a acudir a Él, orar y creer de que Dios es capaz de cambiar las situaciones. Pablo habla de la oración como no algo que sea así como medio místico. No, orar tiene que ver con luchar, con pelear. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga. Que el reino de Dios venga a mi casa. Que se deshaga la obra que el diablo hace. ¿Qué es lo que hace el diablo? A poner al padre contra el hijo. A la esposa contra el esposo. Eso es lo que busca a través de distintas situaciones. Debilitar, quebrar lo que Dios estableció. La familia. Entonces hay una lucha. Y que es poderoso para esa lucha quien se ha dispuesto con esta armadura, la fe. Tener pensamientos que piensan en que es Dios el que está conmigo, orando. La oración hace que uno pueda avanzar el reino de Dios. Hacer que el reino de Dios venga a mi vida. Señor, yo te pido por este carácter que es explosivo y que a veces en esto de ser explosivo daño a otros. Esa no es tu voluntad. Pero en mi familia todos somos así, ¿se han fijado? ¿Ustedes pueden reconocer características de sus familias? Hay familias que dicen, no, esas familias son todos buenos para, no sé cómo se dice de acá, a tratarse fuerte. Como todos se relacionan así. Yo te digo duro, tú me dices duro, tú duro para allá, duro para acá. Pero así somos nosotros, así es esta familia. ¿Quién está detrás de eso? ¿Eso edifica? No, destruye, divide. Entonces, si hay alguien que está en una familia y reconoce y se ve que eso es parte también
de mi familia en la que yo soy, yo voy a orar y voy a pedir de toda forma, acudiendo a Dios para que Dios intervenga. Primero, para que cambie mi corazón. Y que yo pueda ser el que frente al ataque duro, a la palabra fuerte, al comentario irónico, yo pueda callar y no responder de la misma manera. La oración es poderosa. La oración permite cambiar circunstancias. La oración permite tener victoria. Y esa victoria Dios la ha dispuesto. Todo lo que pidiereis al Padre, dijo Jesucristo, en mi nombre. Si hay un nombre a través del cual yo puedo pedirle a Dios para que haga, es solamente a través de Jesucristo. No hay ningún otro nombre. Por mucho que haya sido una persona bastante loable o que bien el apóstol Pedro, la palabra nos enseña que vamos a pedir en nombre de Pedro. Pero a mí me enseñaron en mi cultura desde pequeño que yo podía hacerlo a distintos hombres o mujeres que habían sido un poco mejor que la media a lo mejor, pero la palabra, que es verdad, dice, no hay otro nombre. Jesucristo dice, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, será hecho. Hay poder. Cantábamos también que hay poder en su nombre. Su nombre es poderoso. Por eso la oración, cuando Pablo dice orando, eso es parte de lo que tienen que hacer los que creen. Luchar y pelear. ¿Cómo? A través de la oración. Haciendo que el reino de Dios venga. ¿Hay algo en lo que yo quiero que el reino de Dios venga dentro de mi entorno? Donde Dios pueda intervenir. Ahí está la instancia. Orando en todo tiempo. La oración no es algo sin valor. No es algo pequeño. La oración es poderosa. La oración, cuando Pablo habla de la armadura espiritual y cuando habla de la oración, lo habla en el contexto de guerra, en el contexto de lucha. Y el que lucha y el que pelea, ¿para qué lo hace? Para ganar, para tener victoria. Y Dios nos ha puesto para que tengamos victoria, pero Él está esperando, y aquí es el gran desafío para la iglesia de este tiempo. Porque el diablo es muy astuto. El diablo es muy, como se dice, inteligente para desmotivar cualquier indicio de que hayan personas que se junten a orar. Y eso es una lucha. ¿Hay una lucha? Hay una lucha. ¿Va a haber una lucha por orar? Claro que la va a haber. Nosotros tenemos aquí en la semana, distintos días en la semana para orar, pero tengo que decirlo, somos muy pocos los que estamos. Pablo le escribe a la iglesia completa de Éfeso de ese tiempo, y esta palabra de Pablo es para la iglesia completa que está en Nueva Segovia, y para la iglesia completa de él que está en Madrid. Y dice que todos tenemos que tomar la armadura porque todos tenemos que pelear. Y nosotros peleamos orando, clamando a Dios que venga a su reino. Señor, cambia el corazón de mi familia. Señor, cambia mi barrio. Yo te pido por mi vecino que tu reino venga. Ese es el rol del soldado, del creyente en la lucha espiritual, orando. Y el diablo quiere que dice, no, tranquilo, no es tan importante, no es tan necesario. Es fundamental. Si no hay oración, Dios no puede hacer lo que Él puede hacer. ¿Cómo? Pero si Dios no es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa, sí. Pero Dios ha dispuesto a hacer esa obra
junto con los que creen en Él. Y por eso dice, levántense, tomen la armadura, levántense y peleen. ¿Y cómo van a pelear? Orando. Cuando oramos aquí en la iglesia, debiéramos estar todos. Eso es parte de la lucha. El ejército, cuando es convocado, no llegan unos sí, otros no. Y esto yo no lo quiero poner para una carga, sino que lo quiero poner para que uno vea de qué manera estoy luchando yo por este ámbito que Pablo habla que es imprescindible, orando en todo tiempo. Me dispongo o trato de arreglar situaciones para poder estar cuando el cuerpo se une a orar. Eso es poderoso. Por ejemplo, cuando la iglesia se reúne, es poderoso. Lo que estamos recibiendo los días jueves, que comenzó el jueves pasado a través de la enseñanza del pastor Tomás de poseer la tierra, tenemos que estar todos, porque habla y va profundizando específicamente de esta lucha que estamos hablando y que nosotros somos llamados a poseer lo que Dios ha dado. Eso fue una de las cosas que en un momento Josué, con todas las tribus que habían salido de Egipto, ya Moisés no estaba y Josué empezaron a conquistar la tierra, pero en un momento le dijo a un grupo de ellos, ¿hasta cuándo van a ser negligentes y no van a tomar la tierra? Porque tenían que ir a tomarla. Dios le dijo, yo le he dado esa tierra. Y si se levanta cualquiera contra ustedes, no se preocupen, porque yo voy a darles la victoria. Y Josué les habla específicamente y le dice, ¿hasta cuándo van a ser negligentes y no van a tomar la tierra que Dios les ha dado? Ahí está el llamado para nosotros. Dios espera que nosotros nos pongamos y seamos los que oran. ¿Para qué? Para que su reino venga, para que orar, para que Dios ablande el corazón de la gente, porque tengo que reconocer que mi corazón era indiferente a las cosas de Dios. Era duro, no era para mí una prioridad, no lo necesito, pero hubo gente que oró. Y Dios por medio de eso va cambiando el corazón y en algún momento ese corazón se pone un poco más receptivo. Dios quiere que su reino se establezca aquí en Segovia. Pero si no están los que tienen que estar orando, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere hacer. Eso es trágico. No es simple, es trágico. Vamos a ir a Ezequiel, en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, en el capítulo 22. Aquí lo que está pasando es que el pueblo de Israel se han apartado de Dios. Se han apartado, han dejado a Dios. Se han inclinado a otros dioses. Han hecho injusticia. Los que eran llamados a convocar al pueblo para acercarse a Dios, que eran los sacerdotes, ellos hacían y deshacían de acuerdo a lo que ellos consideraban. O sea, la cosa estaba muy mal. Muy mal. Y en ese contexto de lo que está hablando, en el versículo, voy a leer desde el versículo 30. Vamos a leer en realidad solamente ese versículo. Después, si quieren, ustedes pueden leer el capítulo, pero aquí habla de esta realidad. El pueblo está siendo destruido también. Entre ellos, mucha injusticia, mucha maldad. Y dicen Dios hablando a través del profeta dice, y busqué entre ellos, entre todo el pueblo, este pueblo que estaba desbandado, este pueblo que estaba lejos de Dios, y dice Dios que busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado. Vallado era algo que se ponía de protección. Dice, busqué hombre que hiciese vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí. O sea, ahí está la oración, delante de Dios, acudiendo a Dios. Dios busca hombres, mujeres que vayan delante de Él y se pongan en la brecha. ¿Y qué dice después? A favor de la tierra. ¿Y para qué? Para que yo no la destruyese. ¿Por qué le iba a destruir Dios? ¿Es malo Dios? No, Dios es justo. Y cuando la maldad empieza a llegar a un punto, llega un momento en que dice Dios, aquí yo voy a juzgar. Y eso es lo que va a hacer Dios con toda persona sobre este planeta. Crean o no crean. Va a llegar un día en que Dios va a juzgar. Y va a juzgar no de acuerdo al Código Penal español ni al Código Penal de la Unión Europea, sino que de acuerdo al Código Penal de Él. Su palabra. Y frente a su palabra, lo que va a salvarnos es quienes han creído en su palabra. No es otra cosa. Entonces dice que Dios buscó hombres que se pusiesen a favor de la tierra para que Él no la destruyese. Y dice, y no lo halló. Dentro de todo el pueblo no encontró hombres que se pusieran delante de Él. Y esto llevándolo a nuestra realidad, Dios busca en este tiempo hombres y mujeres que vayan delante de Dios. Ahí está la oración, no como algo débil, como algo sin fuerza, no, como quienes saben que si clamamos a Dios, Él tiene el poder para cambiar las cosas y nosotros vamos a orar y le vamos a pedir, Señor, te solicitamos, venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino a esta ciudad y que libre a los jóvenes de todo aquello que los lleva a vivir de una manera que es sin sentido y que los lleva a estar con desesperanza y que están llenos y subiendo y subiendo y subiendo los porcentajes de depresión. ¿Por qué? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Y Dios busca hombres. ¿Dónde los va a buscar? En su iglesia, en su casa, en los que creen. Y si nosotros no estamos tomando eso, vamos a hacer de esa generación indiferente, negligente de lo que Dios busca. Por eso es trascendente cuando la iglesia ora. Queremos que Dios haga su voluntad y que este lugar se llene de gente que viva acá y que Dios toque su corazón. Claro que sí. ¿Y estamos orando por eso? ¿Estamos siendo insistentes, perseverantes, sabiendo de que es Dios el que cambia el corazón, pero que Él espera hombres y mujeres que se pongan a favor de la gente delante de Dios? Ahí está Pablo diciendo, orando los domingos o de repente el jueves, en todo tiempo. Ese todo tiempo, obviamente no vamos a estar las 24 horas orando, pero en todo tiempo significa la disposición mía para estar orando. Y si nos llaman y está la instancia para orar, van a haber momentos en que no voy a poder venir, pero ¿cuántos otros que a lo mejor sí puedo hacer? Y ahí está la lucha, ahí está la pelea, ahí está, ¿qué hago con mi tiempo? Dios quiere encontrar aquí en Nueva Segovia. Aunque seamos pocos, no somos 300, somos mucho menos, pero los que somos, vengamos y le digamos, Señor, aquí estamos. Y queremos venir delante de ti y queremos orar con toda oración, con súplica, con clamor, con el Espíritu. Como dice el apóstol Pablo, voy a orar con el entendimiento y voy a orar con el Espíritu. La importancia de la llenura del Espíritu Santo y que podamos orar en ese lenguaje que es de lo alto y que ore en la perfecta voluntad de Dios. Con toda oración. Hay una lucha. Y la lucha no tiene que ver solo con la armadura, sino que la lucha tiene que ver con esta armadura que hemos de tomar
Y una vez que tomamos la armadura, viene la acción. Y la acción está en orar. Señor, que se deshaga la obra del diablo en Segovia. Señor, que frene todo avance del diablo queriendo destruir a los niños de esta ciudad. ¿Ustedes creen que el diablo está inactivo en destruir a los niños de Segovia? No, está buscando por todas formas. Y la oración puede frenar. La oración puede hacer que el reino de tiniebla no pueda cumplir su propósito, porque aquí hay hombres, soldados, mujeres que están orando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que venga el reino de Dios y que guarde a los niños. Y que nos guarde a nosotros también. También oramos por nosotros. Y Pablo dice, y oren por mí. Pero Pablo es bien específico. En el versículo que leímos, en el 18 y 19. Y oren también por mí. Pero miren por qué pide él que oren. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pedía que oraran por él para que él pudiera ser uno que extiende el reino. Nosotros somos llamados a extender el reino. Nosotros somos llamados a pedir que el reino venga. ¿Y cómo lo hacemos? Orando. Orando. Jesucristo. Y en la Biblia, en distintos pasajes, vamos a leer algunos. Los que están anotando, no los vamos a alcanzar a ver todos, pero dice, en 1 Tesalonicenses, Pablo le escribe a la iglesia tesalónica y les dice 3 palabras. Orad sin cesar. O sea, es algo que es importante. Mateo 26, 41. Jesucristo dice, velad y orad. Ahí está. Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar, acudir a Dios para que Dios nos fortalezca. El velar involucra, es como en un contexto como militar, de estar despierto. Estar despierto, atentos. Tenemos que orar. Orar por lo que pasa aquí con el refuerzo escolar. El refuerzo escolar lo que busca es poder ayudar a los niños, ayudar a las familias, pero que a través de eso, de alguna forma, el reino de Dios se acerque también. El coro, y que llega gente que no es cristiana, que puedan conocer. Lo que Dios quiere hacer con el colegio aquí en Segovia. Él quiere levantar un colegio cristiano aquí en Segovia. Hay que orar por eso. Colosenses 4:2, Pablo escribiéndole a otra de la iglesia, dice, Colosenses 4:2, perseverad. ¿En qué? En la oración. ¿Velando en qué? En ella. Velando, atento a no dejar que sea algo que se nos pase. Que se nos pase. Que se nos pase. Porque el diablo quiere que se nos pase, que se nos pase, que se nos pase. Porque si aquí se levanta y se une este cuerpo, estas ovejas, pero que también son soldados, y oran, vamos a hacer que el reino de los cielos venga. Vamos a hacer que se deshaga la obra del diablo. Vamos a ver aquellas cosas que Dios quiere hacer. Pero hay que perseverar en la oración. Una oración que es de lucha. Una oración que es de guerra. Una oración que es de conquista. Señor, queremos que tu reino venga. Y yo voy a venir. Y mi hermano va a venir. Y nosotros vamos a venir y nos vamos a poner aquí y vamos a orar porque queremos, Señor, que tu reino venga en mi trabajo.
que tu reino venga con mi jefe. Es tan agradable. A los que tengan un jefe así, hay algunos que pueden tener lo contrario. Es tan agradable. Pero Señor, si no te conoce a ti, se va a condenar por la eternidad. Esa es la urgencia. Esa es la lucha. Por eso algunos comentaristas, pero no lo toman así, ven a la oración como una séptima arma espiritual. Pero en realidad no es una séptima, sino que la oración de alguna forma como que está en todo esto. Y es una oración que es de lucha. Y a la cual somos llamados los que hemos creído. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Dice en la palabra? No lo hay. Y si hay entre nosotros aquellos que creemos eso, el Señor quiere que nos pongamos en la brecha, que vengamos delante de Él y que oremos creyendo que Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer, pero que lo quiere hacer con nosotros. Y para eso nos dice, vengan, oren, luchen para que mi reino venga. Hay una lucha. Hay un enemigo. Dios nos ha dado armas y que son poderosas. Y la oración es fundamental y es poderosa. ¿Qué situaciones en nuestra casa podemos visualizar donde el enemigo está ahí? Orar. Los que sean padres, orar por sus hijos. Los jóvenes, orar. Pedirle a Dios, Señor, venga tu reino a mi vida. Ayúdame. Señor, yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad en esta ciudad. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es parte de la lucha. Y con la oración se conquista. Con la oración se recupera lo que el diablo ha tomado. Con oración se deshace lo que el diablo ha levantado. No hay otra forma. No es a través de terapias, aunque pueden ser de ayuda, pero lo que va a poder dar victoria plena es Dios. Por eso Él nos dice, vengan a mí, pónganse en la brecha a favor de esta tierra. Amén.